Dos routers para crear un servidor web de Tomcat en este computador. ¿Sí? Los dos routers que vamos a configurar son este de Link, ¿sí? Y este Huawei. Vamos a empezar con el Huawei. Para conectarnos al router Huawei, debemos conocer la IP de ese router. Para conocerla debemos hacer eso. Entrar en la consola con CMD, digitamos ipconfig /ALL y nos arroja varios adaptadores, pero solamente nos interesa el adaptador al que está conectado en este momento, que para este caso es este adaptador, ¿sí? La IP que tenemos es la IP versión 4, que es la 10.1.19.217 preferida. La máscara de subred y la puerta de enlace. Para saber la IP de nuestro router, es la IP de la puerta de enlace que aparece. Entonces la 10.1.19.129. Si nuestro router tiene alguna contraseña, la digitamos. Un usuario y una contraseña generalmente es admin y la contraseña que nos haya dado el proveedor de internet, o si es un router como esto, que es un router personal que uno compra, viene sin contraseña. Para ingresar al router es por el navegador con la IP y aquí ya estamos dentro de nuestro router. Lo que queremos hacer es que cuando una persona digite una página web o simplemente digite la dirección IP pública en la que está conectada a nuestro router, se dirija a un computador específico. Carlos, ¿también le prendió el computador? También es así, señor. Listo. Tenemos que abrir puertos. Tenemos que abrir puertos. En el Huawei tenemos que entrar en Basic, en NAT y en Virtual Server. ¿Esto cómo funciona el Virtual Server en Huawei? Le tenemos que digitar al programa. El programa ya lo creamos acá, pero vamos a eliminarlo. O simplemente lo vamos a modificar. Lo vamos a llamar Server, ¿sí? Es un programa con el que nos vamos a conectar. Ese no solamente sirve para conectar un servidor Tomcat, también sirve para conectar juegos, para conectar diversas cosas, hasta correos, por medio de la IP pública. Resulta que la IP pública se las voy a explicar a continuación. Va en el video. Vea, este es un computador. Al revés porque no hay. Fíjate, Ahí estoy. este es un computador, otro computadorcito. Tenemos una red organizada con 3 computadores, ¿sí? Un enrutador, ¿sí? Router. Y nuestro internet. Para nosotros comunicarnos entre sí, podemos utilizar la ayuda del router o simplemente de un switch, que el switch simplemente nos hace que el programa interno que tiene Windows, lo estamos trabajando con Windows, aunque también lo tiene Linux y todos los sistemas operativos se comunican por IP, ya saben que es un protocolo. Nos conectamos con un cable de red como este, cable Ethernet. Nos conectamos a los equipos. Nos conectamos a los equipos y en este caso, en este ejemplo, este equipo tiene la IP 192.168.0.2. Este otro tiene la misma IP 192.168.0.3 y este la 192.168.0.4. Para que ellos se comuniquen tienen que tener el mismo protocolo,
Y ese protocolo se define con la máscara de subred. Eso quiere decir que esta máscara de subred es 255.255.255.0. ¿Esto qué quiere decir? Donde hay 255, este no puede cambiar. Si nos damos cuenta, todos siguen igual. En este otro, también 255, todos igual. En este, todos igual. Y en este, que está en 0, me deja abierto a poder colocarle cualquier IP. Eso quiere decir que podemos tener hasta 255 computadoras conectadas en esta red, porque estos no los podemos cambiar. ¿Bien? Esto es un computador, otro computador, y este routador, aunque no cumple las mismas funciones de computador, tiene una IP. ¿Sí? Entonces la IP de este puede ser, no es que tenga que ser esta, pero puede ser la 192.168.0.1. Si se fijan, no, ninguna de estas IP está repetida. No puede haber IP repetida. Si nosotros configuramos manualmente una IP y le colocamos una IP que ya existe, él no nos deja asignar esa IP. Simplemente queda con la anterior o hay conflicto y no tiene acceso a la red o a internet. Entonces, estas IPs son para poderse conectar entre sí, para poder compartir archivos, información. Inclusive, si yo aquí tengo en este computador instalado un servidor Tomcat o un servidor Apache cualquiera, una página web con un puerto específico, más adelante explico lo de los puertos, este computador, invocando en la dirección de internet, en la URL, la IP de este computador, 2 puntos y el puerto en el que está almacenado el servidor, puede tener acceso, pero porque todos tienen el mismo protocolo. Pero resulta que el enrutador no solo tiene esta IP, también tiene otra IP que se llama la IP pública. Esta IP es privada para la red organizativa. Este enrutador también tiene esta IP. Lo mismo, no tiene que ser este es un ejemplo. La 182.230.191.45. Si se fijan, esta IP no tiene nada parecido a esta, ni a esta, ni a esta, ni a esta. Todas estas son iguales, pero esta es diferente. Esa es la función del enrutador. El enrutador lo que hace es que una IP pública, la cual ya voy a explicar, que una IP pública la convierta en privada y que con esa privada, con un programita que tiene integrado el enrutador o que uno lo puede configurar en un servidor de dominio que se llama DHCP, empiece a asignar IPs a medida que los computadores se conectan. De manera dinámica, se les va asignando IPs y el computador pues la toma de manera dinámica o manual, pero tiene que tomar la IP que dentro del DHCP del enrutador esté configurado, ¿sí? Para este caso, el DHCP del router debe tener más o menos así, que va a tener un rango desde la 192.168.0.2, ¿por qué 2? ¿Por qué no 1? Porque el 1 es el enrutador, empieza desde la disponible, la 2, hasta la 192.168.0.255. Eso me da el espacio que entre estas IP puedo tener 254 computadoras conectadas. 55 no, porque el enrutador ya está. ¿Listo? Bueno, esto era así como a manera de abrir bocas del DHCP. Tienen que configurar eso. Entonces, ¿qué es la IP pública? Alrededor del mundo, todas las computadoras se tienen que comunicar también. Y se comunican por el protocolo TCP/IP, para eso fue creado. Entonces, aquí en Internet, nuestro proveedor de Internet tiene unos servidores que son los que nos proveen a nosotros el Internet. Y esos servidores se llaman servidores DNS, así les denomino, DNS. Esos servidores son unas máquinas súper poderosas que tienen una IP también. ¿Sí? Esa IP puede ser, digamos, 254.81.72.1. Digamos, si ustedes se fijan cuando hacen el ipconfig/ALL que hicimos aquí, nos aparecen servidores DNS. En algunos proveedores de Internet aparece un servidor, en otros 2, en otros 3, en este caso aparecen 4. ¿Eso qué quiere decir?
que el internet aunque nos lo provee una empresa, nos lo provee con 1, 2, 3, 4 N servidores. ¿Listo? Y cada servidor tiene una IP. Y si nuestro proveedor de internet nos dijo configure esas 4 IPs, las configuramos. ¿Listo? Entonces, si ustedes se fijan, en nuestra red organizativa que teníamos acá, había una máscara de subred. ¿Sí? ¿Eso qué quería decir? Que solamente podíamos cambiar este numerito. Este numerito. Los otros tenían que seguir igual. Pero si se fijan acá, este y este se están comunicando. Se están comunicando, porque esta IP es una IP pública. La IP a la que nosotros nos estamos comunicando con el resto del mundo, por el World Wide Web, www. Esta también se comunica con esta. Y si ustedes se dan cuenta, ¿por qué? La pregunta sería, ¿por qué aquí tenemos que dejar estas igual? Y aquí no, aquí pueden cambiar. Porque dentro de su sistema, en el internet, pues supongo, no lo he visto, pero según lo que sé de la conversión de IPs para que se sepa si se repite o no se repite entre la IP y la máscara de subred, y la máscara de subred, esto debería tener una máscara así, 0.0.0.0, y me da como de que puedo cambiar lo que sea acá, lo que sea acá, lo que sea acá, lo que sea acá, y todos se van a comunicar. ¿Sí? Queda claro eso. Eso como a manera de imaginarlo, en el internet ustedes dirán, bueno, pero ¿cuántas IPs alcanzarían a hacer con esto? Tendríamos que multiplicar 255 por 255 por 255 por 255 y más o menos nos da como 41 mil millones, de un valor más de 41 mil millones de IPs. También pensarán, bueno, pero hay más de 41 mil millones de computadoras en el mundo. Sí, sí es cierto. Pero si miramos en una institución aquí como el SENA, aquí en el SENA, o en este solo edificio, hay más de 200 computadoras, muchas más de 200 computadoras, pero no todas las computadoras tienen una IP pública. Todas las computadoras tienen una IP única dentro de su red organizativa. ¿Sí? Pero el router que nos está comunicando a este centro hacia afuera tiene una IP. O sea que esta IP puede tener 1000 computadoras conectadas. Un ejemplo, un banco con sus sucursales tiene 3000 computadoras, sí, 3000 computadoras dentro de una red organizativa con un servidor de dominio, pero todas se comunican hacia afuera con una sola IP. Entonces eso nos traduce que las 41 mil millones de computadoras disponibles números de IP disponibles para asignar, pues no se asignan tan rápido. Y el momento en que llegue eso a colapsar, pues tendrán que buscar una solución a aquellos ricos que se encargan de esto. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos que saber la IP pública que tenemos de nuestro enrutador. La vamos a saber. Tenemos nuestro enrutador. Para saber la IP de nosotros, simplemente en la consola es ipconfig. Pero, para saber la IP pública, utilizamos una página de internet cualquiera que nos provea la IP. ¿Qué para acá? Colocamos, a ver, en nuestro buscador, a ver, nuestra IP. Entonces señalo dónde. Aquí en nuestro navegador buscamos pues utilizo aquí el buscador Google, saber mi IP pública. El primer resultado me arroja la IP pública a la que yo estoy conectado. Ya había dicho que la IP pública es la IP con la que nos conectamos hacia afuera desde el router. La IP en este caso es la 181.48.9.11. Mouse. El ratón, quítelo. El puntero. Si miramos en esta red organizativa del SENA, si miramos desde cualquier equipo la misma página, siempre nos va a arrojar la misma IP pública, porque esta IP pública es para todos la misma. Por eso yo había dicho. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo nuestra IP pública, podemos acceder a nuestro equipo enrutado y empezar a configurar. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a configurar? Listo, aquí ya accedimos a nuestro enrutador Huawei. ¿Listo? A este enrutador. Vamos a configurarlo.
Entonces lo que tenemos que hacer es abrir puertos. Ya les había dicho al principio, Basic, NAT, Virtual Server. Ya tenemos que crear un programita con un protocolo de conexión, ¿sí? Lo vamos a llamar server. Esto el tipo de aplicación lo dejamos en blanco si no sabemos para qué es. Igual si lo dejamos en blanco lo dejamos como comodín, que sea para lo que sea, ¿sí? Pero por ejemplo podemos utilizar HTTP server para páginas web de HTML, POP3 son correos de Google y otros correos, PTP, transferencia de archivos, pero si no saben para qué es, déjenlo vacío. ¿Listo? Protocolo, TCP o UDP, si no saben para qué es, déjenlo en todos. Igual eso no interfiere con la velocidad. Y aquí viene el puerto de entrada y puerto de salida. Este puerto de entrada y puerto de salida, los primeros dos, estos dos que son diferentes a estos que dicen local, estos dos son como los computadores, como los equipos o enrutadores, todo equipo con IP, con conexión a internet, desde afuera de mi red organizativa se va a conectar a mi IP pública. ¿Cómo? ¿Por qué puerto? Aquí vamos a utilizar el puerto 8080 en este caso. ¿Por qué utilizo este puerto? Porque aquí yo puedo colocar el puerto que quiera. ¿Listo? Le digo la IP, ya aprendieron su computador, oye, ya aprendieron su computador. Le digo la IP a la cual me voy a conectar. En este caso no estoy mostrando este router, pero no estoy configurando este. Estoy configurando uno similar, pero que está en otra parte. Está en otra parte y por eso me estoy conectando. Por eso me estoy conectando con la IP pública, no con la IP desde acá. ¿Listo? Nos vamos a conectar nosotros a ese programita llamado server. Nos vamos a conectar con el puerto 8080 y le estamos diciendo al enrutador Huawei, a este enrutador con esta referencia HG530, le estamos diciendo que me redireccione la señal a la IP interna 192.168.1.1. Esa es la red organizativa que tiene en ese lado, en ese sitio. Y esa IP, ese computador, tiene habilitado el puerto 8080, que para este caso es el Tomcat. ¿Sí? Ya está el Tomcat configurado. Listo. Si le damos en Submit, vamos a configurar el puerto porque hubo un problema de conexión. El problema de conexión se debió a que teníamos conectado, esto para que no les pase, teníamos conectado un cable de red, ¿sí? Y estamos conectándonos por la inalámbrica. Entonces, este computador le da precedencia o prioridad al cable de red, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, antes de que existiera en las computadoras, antes de que existiera la red inalámbrica, existía, era la conexión por internet, ¿listo? Entonces no iba a encontrar internet, por eso era el problema. Vamos a seguir. Estamos conectados aquí nuevamente al router Huawei. Entramos al NAT. Virtual Server. Listo, volvemos a configurar. Entonces ya habiendo mencionado todo esto, solamente voy a configurar, ya todos lo saben. Si no lo saben, te vuelvo al video. Por favor, parte 1. Venga, ¿se cambió la IP? Se la cambio. Me está metiendo ya la mano, la cambio. Bueno, su IP de computador. 192.168.1.1. Me aprendí ya. ¿Cuántos llevo ya? Entonces ahí van 8 y 10 ahorita 18 para contraseña 20 caracteres. En una mañana. ¿Será conveniente mostrar? Duplicado puerto. Ay papi, tiene que decirle modificar al puerto. Ahí vuelve y crea otro puerto. Sí, esto es porque se está conectando al enrutador en la IP pública. En la IP pública se está conectando. No se escuchan el video. A la IP pública se está conectando por el puerto 8080 y le configuramos para que la IP privada se conecte por el mismo puerto 8080. Entonces no se puede. Vamos a volver a configurar. Entonces, como la IP privada sí tiene que estar con el puerto 8080 porque el computador de allá tiene habilitado el puerto para ello, entonces vamos a colocar aquí 8090. Recuerden que este puerto puede ser cualquiera que no esté siendo utilizado.
Aquí se desconecta del router porque en este momento nos estamos conectando al puerto 8080 porque estábamos utilizando el puerto predeterminado 80. Resulta que todo equipo Windows, no sé si me corrigen, tiene el puerto 80 habilitado como predeterminado para el ingreso y salida de datos, ¿sí? Si en el enrutador Huawei configuramos nosotros el puerto 80, él automáticamente se cambia a predeterminado al 8080. Entonces, como acabamos de cambiarlo, él volvió a tomar el puerto 80, entonces tenemos que volver a ingresar. Pero esta vez con el puerto 80. Por eso se quedó cargando. Aquí ingresamos. ¿Cómo fue que entramos a este puerto? Según veo no se cambió la configuración que hicimos, ¿sí? Pero pues continuemos con la configuración que teníamos y vamos a explicarlo. Vamos a explicarlo. El computador servidor que se encuentra en otro sitio tiene este Apache Tomcat, ¿sí? En su IP, que era la 192, esta IP privada 192.168.1.1, en el puerto 8080, aquí está el puerto 8080 para entrada, 8080 para salida, y el enrutador que tiene una IP pública que es diferente, él está conectado por le dijimos en este programa que se conectara por la IP predeterminada, la 80, ¿sí? Por eso, al ingresar nosotros la IP pública sin un puerto, él toma el puerto 80. Entonces, ¿qué es lo que hizo acá? ¿Qué fue lo que hizo el enrutador en este caso? ¿Qué pasó? Déjame pasar. Cancelar. ¿Qué fue lo que hizo el enrutador en este caso? Predeterminado bien, internet, ¿cierto? Enrutador y computador. Computador con enrutador con el internet. ¿Listo? Entonces, estos dos, ya habíamos dicho, se comunican por una IP pública y estos dos se comunican por una IP privada. Este hace una conversión de IP pública a IP privada y de IP privada a IP pública para poder realizar la comunicación de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Cuando el router no hemos abierto puertos, el router tiene configurado automáticamente el puerto 80. O sea, si este router tiene la IP pública 181.92.83.152, la IP, el puerto habilitado para conexión de afuera hacia este router o de este router hacia afuera es el puerto 80. Siempre viene como predeterminado el puerto 80. De igual manera en Windows, en los computadores con sistema operativo Windows. Entonces, si nosotros aquí ¿qué te está haciendo? Si nosotros aquí le dijimos, vamos a crear un puerto llamado server, ¿sí? No, vamos a dejar esto como ya habíamos dicho, dejémoslo así. Y le vamos a decir, ahora este puerto me va a utilizar para entrada y salida el puerto 80, que en este caso es el puerto predeterminado. El enrutador va a hacer un cambio interno al puerto 8080. ¿Por qué? Porque así fue como lo programaron quienes crearon este enrutador. Vamos a mirar más adelante si este es igual. Luego le está diciendo ese puerto que acabamos de abrir, ¿sí? Estamos abriendo un puerto, le estamos diciendo, ojo, se va a conectar a esta IP, la misma IP pública, pero ahora con el puerto 80, ¿sí? O sea que el enrutador ya no puede conectar con el 80, sino con el 8080, ¿listo? Se va a comunicar con el 80 para entrada y salida, ¿sí? Vamos a enviarlo a la IP 192.168.1.1 y
Y esta IP tiene habilitado un puerto que es el 8080 para entrada y salida de igual manera. Pero esta entrada y salida es, este computador tiene esta IP. Y este computador tiene habilitados muchos puertos, pero lo que nos interesa en este momento es el puerto número 8080, con el cual está habilitado el Tomcat. Entonces, por eso, cuando nosotros ingresamos a la IP pública de ese enrutador, sin colocarle un puerto, como le dijimos que cuando ingresara al predeterminado, o sea al 80, él nos hace esta redirección. Nosotros ingresamos esta IP, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hizo? El internet le dijo, necesito esta IP, con el puerto predeterminado, o sea el 80. Él llega y ve que hay un puerto abierto, que es el 80, y que le está diciendo que se va a ir al computador con la IP 192, lo hace. Se va para el computador con la IP 192. Revisa un listado interno de puertos que tiene, ¿sí? 80, 88, 80, 70, 33, 06, etc. Él revisa todos los puertos, pero este enrutador le dijo, necesito esta IP y este puerto. Son dos condiciones que se deben cumplir. Entonces, ya cumplió la condición de tener esa dirección IP. Ahora busca el puerto 8080. Y resulta que en ese listado dice que el puerto 8080 lo tiene asignado el programa Apache Tomcat. Y listo, coge este Apache Tomcat y me lo devuelve por la misma ruta. Entonces ya tenemos el paquete del Tomcat y le decimos, este computador le dice, listo, aquí tengo el puerto con el programa asignado a ese puerto, tome el puerto, lo devuelve por el mismo sitio, 8080, se devuelve al del router, la IP privada, váyase por el puerto 80 y devuélvase a aquella persona que me acaba de solicitar ese programa, o sea, en este caso nosotros. Entonces, así se abren puertos en un router web. Listo. Hemos configurado un enrutador web. ¿Listo? Ahora vamos a ingresar, desconectamos en nuestro equipo la red inalámbrica que teníamos y vamos a conectar ahora este router de línea. ¿Listo? El cable es inalámbrico y alámbrico. ¿Listo? Lo conectamos. ¿Cómo configuran ustedes un enrutador? Ustedes acaban de comprar su enrutador, él viene predeterminado para generar, este es un router privado, si ustedes compraron este router, este no, este generalmente lo proveen las empresas proveedoras de internet. Cuando ustedes compran este enrutador, él viene con un disco de instalación, ¿sí? Ese disco de instalación es guiado, es fácil de instalar, pero en este momento ya lo tenemos configurado, solamente vamos a abrir los puertos. ¿Cómo se abren los puertos? Lo podemos hacer inalámbricamente o lo podemos hacer alámbricamente porque también tiene los puertos para conectar, ¿sí? Tenemos el puerto que es uno que dice internet y otros 4 puertos que dicen LAN, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que este de internet es un puerto que solamente recibe y este es uno que saca, pero también recibe, aunque es más prioridad para sacar, este es más prioridad para recibir. ¿Listo? Entonces, internet, conectamos el internet, aunque este solamente lo estoy conectando a manera de ejemplo, este cable no me está trayendo el internet, y conectamos, para configurar el enrutador, conectamos el cable en el primer puerto, en el puerto número 1. Lo podemos conectar en cualquiera, pero para que funcione mejor, le damos al puerto 1. ¿Listo? Al conectarlo, el computador toma una IP, porque este computador está con la IP dinámica. ¿Listo? Entonces, si le damos en CMD, otra vez en la consola, le damos IP config /ALL, ya no nos va a aparecer la IP, la 10.1. Sino la 192.168.0.100. ¿Por qué ese cambio? Porque resulta que este es mi nuevo proveedor de internet, ya no es el que estaba conectado a la inalámbrica, ¿sí? Al ser este mi nuevo proveedor, no proveedor de internet, perdón, me corrijo, este es mi nuevo enrutador, ya no es el mismo en el que estábamos ahora.
Este enrutador tiene otro DHCP diferente al que estábamos conectados ahorita. Entonces, este DHCP me está diciendo que la IP está entre el rango 192, 168, 0. Listo. La máscara de subred. Listo. Tenemos todos los datos. Lo que nos interesa en este caso es la IP privada. La IP predeterminada. La puerta de enlace. La 192.168.0.1. Eso me está diciendo que la IP privada de este enrutador es la 192.168.0.1. Al igual que ahorita, vamos a ingresar. ¿Listo? Dejamos abierto este Tomcat para mirar. Entonces, 192.168.0.1. Deshabilitamos cualquier proxy en el navegador para que no nos vaya a haber ningún problema. Este enrutador no tiene contraseña de usuario, entonces por eso ingresa de una vez. Esperamos que cargue, listo. Este es el programa de configuración de este router de NIN. Generalmente todos los de NIN tienen la misma interfaz. Fíjense que es diferente la interfaz, pero se van a dar cuenta que aunque algunos nombres cambian, la esencia es la misma. Entonces aquí le vamos a dar, podemos darle instalación, ¿sí? ¿Instalación para qué? Recuerden que este enrutador es uno que nosotros compramos, nosotros adquirimos para poder multiplicar la señal. Lo podemos comprar para muchas cosas. Puede ser porque de pronto nos dieron este enrutador, los proveedores de internet nos lo dieron con una contraseña que no sabemos, no tenemos ni idea de esa contraseña, y lo que queremos es una contraseña para conectar puertos, entonces utilizaríamos otro enrutador, ¿sí? Uno propio. O simplemente que este enrutador, el que nos provee el internet, tiene una cantidad de puertos limitada y queremos más puertos y no queremos utilizar switch, entonces podemos utilizar este enrutador y que multiplica los puertos, más computadores. O este enrutador tiene una red y este lo podemos utilizar de access point. ¿Qué es un access point? Si se fijan acá, hacia allá, si se fijan acá, esta maquinita parece un router, no es un router. Aquí llega por este cablecito internet, ¿sí? Y lo único que funciona esto hace la función de antena. Sí, de antena, no, es como una extensión de la antena, ¿sí? El enrutador principal no está ni siquiera en este centro, ¿sí? Y para que todos los centros del SENA se conecten a internet y se puedan conectar de la misma manera, ellos están conectados por todas estas maquinitas, ¿sí? Estas maquinitas podemos hacer de cuenta que es una antena del enrutador principal. Y todos los salones tienen una antena de esas, ¿sí? Esto lo podemos configurar con este programa de instalación, lo podemos configurar como access point. ¿Cómo podría ser? Que si digamos el internet me llega a este Huawei, ¿sí? Y tiene un alcance de 40 metros, pero yo necesito tener el internet a 200 metros, entonces simplemente en un punto dentro del rango de alcance de este Huawei y el rango de alcance de este D-Link, porque este D-Link tiene un alcance de 40 y este Huawei y otros 40, podríamos decir que 80, digamos que 50 metros, no a más de 60 metros podríamos colocar la distancia entre este y este, y como este es un repetidor, entonces me duplica la distancia a la que va a alcanzar la señal. Entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Resulta, no cómo podríamos hacerlo, sino qué función me traería. En mi casa, yo tengo, digamos, este enrutador, ¿sí? Y en la casa de mi vecino, que está a 200 metros, él quiere utilizar el mismo internet que utilizo yo. Entonces, simplemente, yo le configuro esto en la casa de él, y ellos dos se van a comunicar por un access point, ¿listo? Él no va a tener acceso a las contraseñas de mi internet, solamente a su access point, y ni siquiera lo va a poder configurar. Si ustedes configuran mal su enrutador, no hay problema. Todo enrutador tiene un botón llamado reset. Ese botón está hundido. Con un esfero o un clic, oprimen ese reset, lo dejan por lo menos 10 segundos oprimido, luego lo sueltan, los bombillitos, los LEDs empiezan a parpadear, y cuando ya todo esté parpadeando, vuelven a instalar el enrutador. Eso fue a manera de ñapa. Listo. Lo que nos interesa. Vamos a avanzar. En avanzar,
En avanzada tenemos aquí la configuración de los puertos. ¿Sí ven? Al igual que en este Huawei, sino que en este Huawei lo hacemos uno por uno, aquí lo podemos hacer varios a la vez, ¿sí? En este lo mismo, colocamos un nombre, entonces aquí lo vamos a llamar de la misma manera como lo llamamos en el Huawei, server, ¿sí? ¿Por qué? Ese es el nombre que ustedes quieran. Nombre de la aplicación. Nombre de la aplicación puede ser un nombre según el servicio, para poder hacer alusión de qué significa esta lista desplegable, es esta misma. En la que yo les dije, déjenla vacía, en este caso déjenla como nombre de la aplicación. Simplemente, server va a ser el nombre de la aplicación. Pública. Aquí en pública le decimos, en el Huawei le decíamos que la pública teníamos que especificar puerto de entrada y puerto de salida. Aquí, en solo un puerto, él me dice que es entrada y salida. Entonces vamos a colocar la misma. Vamos a dejarlo como 80-80, ¿sí? La IP pública. No, 80-80 no, porque es el de Bitón. 80-90. Protocolo, es el mismo protocolo que aparecía en Huawei, protocolo, que les dije, déjenlo en AL si no saben si es TCP o UDP, aquí déjenlo en AL también, TCP o UDP. La esencia es la misma. Siguen mirando, dirección IP. Esta dirección IP es la misma que configurábamos en el Huawei como la dirección privada, y en este caso vamos a configurar este computador lo vamos a configurar como servidor TOM. Ya tenemos instalado aquí el TOM. Ahora vamos a hacer que este computador sea un servidor. ¿Listo? Entonces tenemos la dirección, miramos aquí cuál es mi dirección IP, es la 192.168.0.100. Entonces le decimos aquí que es la 192.168.0.100. Nombre del equipo puede ser este, ¿ya? Aquí me aparece. ¿Por qué me aparece? Porque resulta que el programa interno de este enrutador de link, él tiene un listado de los computadores que se están conectando en este momento, ¿sí? Él guarda un historial y él acaba de guardar que un computador llamado portátil con esta IP se ha conectado al enrutador. Entonces yo le puedo decir aquí con nombre del equipo, ¿sí? Pero no, dejémoslo aquí, porque ya sabemos que ese es mi equipo. Si en este momento conectamos 30 equipos acá, 30 equipos me van a aparecer en esta lista desplegada. ¿Listo? Y la privada, al igual que en el Huawei, es esta IP. La IP que en este computador que voy a configurar como servidor, tengo abierto, el puerto que tengo abierto para comunicarme con el Tomcat, es el 8080. ¿Listo? Y listo, guardar configuración. Listo, fueron almacenados los campos. ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos a comprobarlo, como no tenemos internet, lo vamos a hacer con otro computador. Tenemos un computador disponible. Pausa. Un computador. ¿Un computador? O sea, conectamos aquí. Ya. No, de hecho. Conectamos. No tenemos acceso a internet en este momento. Este computador no tiene acceso a internet. Lo que quiere decir que no tenemos acceso a internet en este enrutador, por lo cual no vamos a tener acceso a la IP pública porque no tiene IP pública. La IP pública se la asigna en internet. Entonces, vamos a hacerlo por una LAN. Simplemente ya recuerden cómo fue que lo hicimos en el modem Huawei. Si no lo recuerdan, devuelvan el video un poquito. Y conectamos los dos equipos. Vamos a
tenemos conectado el nuevo equipo, el que acabamos de conectarlo a nuestra red, a nuestra pequeña red, ¿sí? Miramos qué IP fue la que le acaba de asignar el router, entonces decimos otra vez ipconfig/ALL. Recuerden que este es otro equipo diferente al que vamos a configurar como servidor, y a este le asignaron la IP 192.168.0.101. Recuerden que 101 no puede ser igual a 100 porque no pueden haber IPs repetidas. Al servidor ya dijimos que era la 100, a este la 101. ¿Listo? Entonces, eso simplemente era para que supieran, porque no necesitamos la IP de este computador. Este computador, aunque no tenga internet, se va a conectar a la IP del servidor, la que habíamos configurado, la 192.168.0.100. Si hacemos esto, no nos va a arrojar ningún resultado, ¿sí? Porque se está comunicando con el puerto 80, que es el predeterminado de este servidor. Pero nosotros le dijimos que iba a conectarse por medio del puerto 8080. Entonces, 192.168.0, digo, punto 0.100, sí, 2.8080. El error que nos presentaba ya fue solucionado simplemente. Si tienen habilitado un proxy y en el servidor que configuramos acá con el Tomcat no hay proxy, a los computadores que se van a conectar a este servidor deshabiliten el proxy. Déjenlo todo igual, ¿sí? Todo igual al servidor, que se comuniquen de la misma manera. ¿Listo? Ya deshabilitamos el proxy, ahora ingresamos a la IP. ¿Sí? Vamos a mirar algo. Voy a volver a conectar el servidor. Este es el panel de control del SAM, el SAM versión 3.0.2. Este SAM tiene incluido un Apache, el servidor de MySQL, servidor de FileZilla, eso es para la transferencia de archivos desde afuera, y el servidor Tomcat. Estaba detenido. Tienen que tener este servidor Tomcat en Start, o sea, listo para darle stop. Y aquí me muestra los puertos que está utilizando, pero el puerto que vamos a usar, el puerto que usa Tomcat es el 8080. Esa configuración se puede cambiar, ¿sí? ¿Dónde? En config, en server XML, aquí buscamos el puerto 8080 y lo cambiamos por el puerto que queramos, ¿sí? Pero tiene que estar disponible. ¿Cómo sabemos si el puerto está disponible? El mismo SAM tiene esa aplicación para saber los puertos. Aquí en NetSat, si lo alcanzan a ver, en el lado de allá arriba, NetSat me muestra los puertos que se están utilizando en este momento. Si se fijan, el 80 httpd.exe, ¿sí? ¿Qué es ese httpd.exe? Lo miramos. Es el mismo puerto Apache que está en este computador configurado, ¿sí? No tiene nada que ver, aquí no estoy hablando nada del enrutador, estamos hablando del servidor, estamos configurando el servidor. ¿Listo? Seguimos mirando en NetSat y aquí miramos que el 8080 lo tiene java.exe, que ¿cuál es? El Tomcat. Listo, entonces, como les dije, no podemos acceder a la IP pública porque no tenemos internet. Pero tenemos una red LAN pequeña que acabamos de crear. Entonces, vuelvo a conectar el equipo cliente. Aquí en el equipo cliente volvemos a digitar la IP, ya deshabilitamos proxy, ya prendimos el Tomcat, colocamos el IP 192.168.0.100, que es la IP del equipo servidor, ¿sí? Le damos 2 puntos, 8080, que es la IP, el puerto que abrió Tomcat para él, y aquí está el panel de administración de Tomcat. ¿Listo? Ese panel de administración de Tomcat es en el cual vamos a poder cargar nuestras aplicaciones. Si le damos aquí, no nos va a arrojar resultados. Admin, no nos va a arrojar resultados. Le damos Tomcat, no nos arroja resultados. ¿Por qué? Ya les voy a mostrar. Esto es algo muy útil que tienen que saber para aquellos que piensen configurar un servidor Tomcat. Hay un archivo, vuelvo allá.
Este es nuestro, volvemos al servidor de Tomcat. Hay un archivo que se puede encontrar en config que se llama Tomcat Users, tomcatusers.xml. ¿Listo? Y aquí me muestra los usuarios. Si están viendo este video es porque saben HTML, entonces no tengo que explicar, ¿sí? Pero este código de los usuarios, si ustedes ven, está comentariado, ¿sí? O sea que no se está viendo, entonces tenemos que quitarle ese comentario. ¿Listo? Aparentemente debería funcionar. ¿Cómo? Con el username Tomcat, con el password Tomcat, debería funcionar, ¿sí? O con el username bot, con el password Tomcat, debería funcionar. O con role1, con password Tomcat, debería funcionar. Vamos a ver. Lo cerramos, guardamos cambios dentro de XML. Y podemos acceder acá, podemos entrar con la IP mía y el Tomcat, pero podemos aquí darle en admin y él me envía la administración de Tomcat. Es la misma que teníamos en el cliente. ¿Listo? Server status, miremos a ver. Tomcat. No nos funciona. ¿Bien? Por Tomcat. No nos funciona ninguno. ¿Por qué? Si le damos en cancelar, el mismo Tomcat nos muestra la solución. ¿Sí? ¿Cuál es la solución? Según esto, él dice que debe haber un usuario para poder acceder ahí con el rol manager GUI, ¿sí? Y ese nos lo toma como ejemplo, que el usuario puede llamarse Tomcat y la contraseña secret, porque cualquier contraseña que nosotros queramos colocar. Listo, entonces, aquí allá nos muestra la solución que debe haber un usuario con el role manager GUI, ¿sí? Y hay un usuario llamado Tomcat con un password asignándole el rol que acabamos de crear, manager GUI, ¿sí? Entonces eso lo hacemos. Simplemente cogemos estas dos líneas de código, las copiamos, vamos al XML de Tomcat Users, y aquí al final de los usuarios agregamos estas dos líneas de código. Por orden, pues yo dejo un espacio para saber qué fue lo que modifiqué, por si no funciona. ¿Listo? Hacemos lo que dice, guardamos el cambio, intentamos acceder nuevamente. No. Pero no olviden que aquí está una contraseña secret. Podemos dejar la contraseña que queramos. Vamos a dejar 1, 2, 3, 4, 5. Guardar. Si le damos acá, vamos a ver si nos deja. ¿Sí? Tomcat 1, 2, 3, 4, 5. No creo que nos deje, porque aquí hay dos usuarios. Si no nos dimos cuenta, hay un usuario Tomcat y otro usuario Tomcat, entonces cambiamos el nombre a este. Este Tomcat ya no. Vamos a colocarlo como Tomcat. Listo, entonces esta línea de código me crea el rol manager GUI y esta línea de código me crea un usuario llamado Tomcat con la contraseña del 1 al 5 y con el rol manager GUI. Entonces, para saber, muchas aplicaciones tienen contraseñas así de vulnerables. ¿Sí? Si se fijaron, simplemente pudimos acceder, aunque esto sí no es una vulnerabilidad de Tomcat, es que Tomcat es así, Tomcat funciona así, de todas maneras para acceder a este XML esto tiene que estar dentro de este equipo. Pero esto es vulnerable para ustedes saber la administración de muchas aplicaciones. Ustedes pueden entrar a un archivo de texto donde están guardados los usuarios y las contraseñas. Por eso es que nosotros lo hacemos en bases de datos y encriptamos esas contraseñas para que esto no se pueda hacer, ¿listo? Entonces, esperamos, nos vemos a cargar, vamos a ver si ahora sí Tomcat funciona. 1, 2, 3, 4. No funciona, porque, les voy a mostrar, hay otro rol que se debe adicionar. Si le damos en Host Manager, le damos cancelar, me muestra otro rol nuevo. Si se dieron cuenta ahorita era el rol Manager GUI, este rol es el Admin GUI, ¿listo? Y me dice que también para el usuario Tomcat y esto, ¿listo? Simplemente agregamos el rol. No agrego las dos líneas, no me interesa.
Entonces aquí agregamos este error de admin GUI, y aquí en los roles, coma, admin GUI. Pero me llegó el link de... ¿Listo? Configuramos el Tomcat User, ¿listo? Entonces a un usuario, en este caso admin, con la contraseña admin, le agregamos los roles Manager GUI y Admin GUI, ¿listo? Para que estos cambios surjan efecto debemos detener el Tomcat, ¿listo? Y volverlo a iniciar, o sea, reiniciar. Esperemos que inicie. Listo, y le damos en admin. Y ahora sí podemos en manager app. Ya ingresamos con el admin. ¿Listo? ¿Cómo es el Tomcat? Simplemente ustedes lo único que tienen que saber es que las páginas web, PHP, HTML y muchas otras páginas web funcionan con HTML, aunque JSP también funciona así. JSP es una aplicación. Entonces, si nosotros generamos aquí en nuestro NetBeans una aplicación, la generamos como .war. Ya tengo generado uno, ¿sí? Cada vez que generamos un archivo en nuestra carpeta de los proyectos, por ejemplo aquí en este caso digamos está en Java, está en proyecto, aquí hay una carpeta llamada dis, y en dis se crea un proyecto.war, el nombre del proyecto y de la extensión .war. Ya sabiendo esta ruta, si nosotros queremos, ya configuramos el enrutador para que los computadores de afuera se comuniquen. Ya configuramos la redirección hasta este servidor y ya configuramos el servidor. Ahora vamos a cargar nuestro proyecto, simplemente le decimos acá tenemos unos ejemplos que nos provee el SAM. Le decimos, seleccionar archivo, ahí dice, archivo WAR a despegar. Buscamos la ruta en Java, está en proyecto, en dis, y aquí está proyecto.war, abrir, listo, y le decimos desplegar. Para que más o menos se den una idea, este archivo .war es como un archivo comprimido, digamos, de un .rar, simplemente que el servidor Tomcat, por ser un servidor de aplicaciones, él coge ese .war que contiene todo, base de datos, clases, servers, todo lo de nuestro JSP, y lo monta aquí para que lo funcione como una página web. Si vemos acá abajo ya está proyecto. Entonces, para poder acceder en nuestro localhost, vamos a utilizarlo con nuestra IP. Entonces, localhost, el mismo de acá, 8080, le damos / proyecto y debe funcionar. Ahí está nuestro proyecto. ¿Listo? Ya creamos nuestro servidor Tomcat, ya descargamos un proyecto, podemos seguir cargando N proyectos, eso depende de la capacidad de su computador, depende de la capacidad de velocidad de red, depende del ancho de banda, todo eso lo pueden hacer ustedes en su computador. Eso va a su criterio de qué computador ustedes adquieran para convertirlo en servidor. Si ustedes quieren hacerle un cambio a esta página ya después de montado, ustedes tienen que hacerlo dentro de su proyecto, volver a generar un WAR y volverlo a cargar. Eso es todo. Ya creamos. Pregunta. Cambia el puerto de Apache, del Tomcat. Y vuelve a entrar. Pues, aunque se puede cambiar, no es aconsejable. No, pero, o sea... Pero lo vamos a cambiar. Para la petición de curso. Server XML. Como ya sabemos que aquí es donde está el puerto, nos vamos a poner a buscarlo. Simplemente le damos control B. Sabemos que el puerto es 8080, lo buscamos, listo. Aquí está.
Y aparecen muchos más 8080, de 8009 son para distintas cosas que se utilizan. Entonces conector 8080, pero esta línea está comentada en HTML, entonces este no creo que sea el que estemos buscando. Seguimos buscando. Este es conector por 8080. Entonces después de decimos acá que ahora lo vamos a utilizar con el 8088. Ay, pero es que estoy ocupado. Guardar. Para que surja efecto, nosotros ingresamos aquí al SAN y volvemos a detener el Tomcat. Y volvemos a iniciar. Pero ahorita no vamos a utilizar el 8080 sino el 8088. Pues actualizar la práctica con el 8080. Primero hay que iniciar que hay. No, pues sí. Para 188 ya. Que no llega y ya para la primera ya queda prestado. Ya listo.